Sí se podría ser escritor sin matemáticas, pero eventualmente, aunque es de forma intuitiva o de forma inconsciente, los mejores escritores de todas maneras terminan aplicando conceptos, métodos que se relacionan con el pensamiento lógico y con la lógica matemática. Es decir, la relación que tendría la matemática con la literatura es más o menos similar, al menos en el caso de la poesía, que la relación que tiene la música con las matemáticas. Cuando escribes poesía, entiendo que aparte de la rima está el número de sílabas que tiene el verso, ¿no es cierto? Hasta antes del siglo XIX, la escritura de poesía tenía que regirse a estas estructuras muy rígidas. La idea era que sobre la base de esas estructuras el poeta pudiera recordar. Además tenía otro fin, ¿no es cierto? Para que quede el decreto del rey grabado en la cabeza de los súbditos, por ejemplo, ¿no es cierto? Exacto. Y para poder transmitir de pueblo en pueblo, ¿no es cierto?, las noticias. Súper complejo escribir, entonces. Súper complejo. Y claro, el verso libre comienza a prosperar, digamos, cuando la imprenta deja de ser un bien monopolizado por el Estado y la, digamos, democratización de la imprenta. La lectura de la poesía se volvió un acto más bien íntimo y que se lee casi con vergüenza y en secreto, cuando antes la poesía lírica era más bien un acto de celebración pública que se compartía en comunidad, ¿no? Ese es un poco el origen y la decadencia, ¿no es cierto?, de esas estructuras, que son estructuras matemáticas finalmente, porque hay que contar los versos, hay que medir los acentos para que la música sea muy exacta. Es como un sistema, o sea, en vez de contar en base 10, yo puedo elegir contar en 8. Pero lo que ocurre en la poesía contemporánea es que sí existe una musicalidad muy fuerte, no hay rima, no hay metro, pero sí existe esta musicalidad semántica. No solamente se repiten los sonidos y los acentos, se repiten las ideas. Y entonces eso es lo que hacen, por ejemplo, los poetas latinoamericanos contemporáneos. Ponen un tema, es decir, una frase, y van variando. Ese es un principio también, el principio de recurrencia, ¿no es cierto?, es también matemático. Por ejemplo, ¿qué encuentro en Borges yo de fascinante, ¿no? Por ejemplo, el cuento Las ruinas circulares, que es el soñar a otro ser, ¿no? Hasta cuando él descubre que es un ser soñado por otro. El tema del infinito, que es un tema recurrente en su literatura, le sirve a él un poco no solamente para plantear esta posibilidad, sino también para cuestionar qué es lo que somos capaces de entender de nosotros mismos en esta situación, en este mundo específico. ¿Qué querías ser cuando eras niño? Quería ser historiador desde pequeño. Claro, mi papá es ingeniero, ¿no? Y yo vivo en una familia de ingenieros y de médicos, y en fin, tengo el positivismo atravesado de oído a oído, y entonces soy el rebelde de la familia que no quiso estudiar nada relacionado con las ciencias exactas. El problema fue que tuve muy malos profesores de matemáticas. Desmotivaron por esa otra, no vocación, pero sí interés y curiosidad, al que he estado volviendo en realidad paulatinamente a lo largo de los años, porque me he dado cuenta de lo útil que resulta, ¿no?, incluso para mis análisis narrativos, cuando analizo las novelas, cuando analizo la estructura de las historias, la conformación de los personajes, en fin. Hay principios matemáticos, hay formas del pensamiento lógico que son sumamente útiles. Yo creo que estás más cerca de a las reglas que están detrás de la lógica matemática, de las demostraciones que haces con los conectores lógicos y todo ese tipo de cosas. Una cosa lleva a la otra, no podemos dejar de pensar y no podemos dejar de relacionarnos directa o indirectamente con las matemáticas y con el pensamiento lógico y la lógica matemática.